Perfecto, me dicen que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar. Espero que estén muy bien desde sus casas. Nos encontramos en nuestra segunda fecha de Aves de San Martín y vamos a esperar unos minutitos para poder empezar oficialmente nuestro evento, nuestro viaje virtual. Vamos a dar un poquito de chance para que las personas que estén en su casa se conecten. Desde ya les digo que pueden ir compartiendo también nuestra transmisión para que más personas nos puedan ver, llegar a más gente y conocer un poquito más de la biodiversidad que tiene San Martín, de sus colores, de sus aves y de sus especies endémicas. Así que vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, yo voy viendo sus comentarios también. Recordarles que al final de nuestra charla vamos a tener una sección de preguntas, así si es que les surge alguna duda, alguna pregunta durante el viaje virtual, la pueden hacer en los comentarios para que esta sea respondida en nuestra sección de preguntas al final. Yo creo que estamos listos, espero que estén todos preparados para trasladarnos a estos mágicos lugares, colores, conocer un poco más de conservación, de las especies que tenemos por acá, y cuando ya toda la pandemia pues pase y podamos volver a viajar, que sea con propósito, que sea San Martín, que sea conocer la diversidad de aves y de fauna y flora que tenemos por aquí. Así que les doy la bienvenida a nuestra segunda fecha del evento Aves de San Martín, un tour virtual por sus principales sitios de observación. Este evento es organizado por la empresa de ecoturismo ICAM Expeditions, el Consejo Noramazónico de Turismo de Aves y Naturaleza CONAVE, la Jefatura del Bosque Protección Alto Mayo BEPAM y el proyecto Canatura El Betas del programa C Competitivo, financiado por SECO, Cooperación Suiza. Además, se cuenta con la colaboración de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de San Martín y los comités de gestión de destino Tarapoto y Alto Mayo y los clubes de observación de aves. Hoy día nuestro tema es las aves de Cordillera Escalera y su entorno. Tendremos como expositor a Henry González, quien es guía oficial de turismo, con gran experiencia en el guiado y operación turística de observación de aves, y es presidente del Club de Observadores de Aves del Perú, de sede San Martín. Además, vamos a tener la presencia de 3 gestores de los sitios de observación de aves para conformar un panel y responder 3 preguntas que van a referirse a su emprendimiento y a su trabajo de conservación. Así que le doy el pase a nuestro amigo Henry. Buenas tardes, Henry, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Almita Viajera. ¿Cómo estás? Guíanos, por favor, en este viaje maravilloso. Empezamos, te doy el pase y muchísimas gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los organizadores, panelistas, a todas las personas que van a participar de este evento. Bueno, es un saludo pajarero desde la ciudad de Tarapoto. Es un gusto poder mostrar los puntos y las especies de aves que tiene esta ruta norte y que forma parte de la ruta noramazónica. Aves de Tarapoto y su entorno. Tarapoto como ciudad es una de las ciudades emblemáticas en esta parte norte del Perú, y alrededor de la ciudad tiene muchos lugares para poder observar diferentes especies de aves, tanto de bosque seco, tanto de bosque húmedo y otros hábitats. Quizás vamos a comenzar un viaje virtual. Ahora se ha vuelto de moda el tema de Zoom y otras aplicaciones que se utilizan para poder dar estas charlas. Y es muy interesante. Comenzamos este viaje virtual por la ruta noramazónica del norte del Perú, especialmente la ciudad de Tarapoto y sus alrededores. Vamos a hablar de los hábitats, vamos a hablar de los sitios de observación y especies y el panel con gestores de sitios. Para poder entender un poco más sobre los hábitats o los ecosistemas que tiene esta parte de Tarapoto, vamos a hablar un poco del bosque húmedo tropical, que es un bosque muy interesante, que se caracteriza por tener casi todo el año precipitaciones pluviales, que lo hace rico en frutos, en flores, y que de alguna manera contribuye a que las especies de aves tengan mayor actividad y sientan seguros en este hábitat. Esta especie de bosque no solamente encierra aves, también encierra mamíferos, especies de ranas, insectos
y es un conjunto de seres vivos que habitan en esta especie, en este tipo de bosque. El otro ecosistema interesante de Tarapoto y los alrededores es el bosque seco estacional tropical. Es un bosque muy peculiar. En el Perú tenemos algunos bosques secos que son raros por su característica de árboles, de plantas, de arbustos. La mayoría de estas especies de plantas tienen espinas sobre las ramas, sobre el tallo. Tenemos el bosque seco de la costa, tenemos el bosque seco del Marañón y el bosque seco estacional tropical del Huallaga. Es un bosque muy interesante. Durante el año tenemos 500 a 1000 mililitros de lluvia, precipitaciones pluviales, porque alrededor de las nubes y formando un gran fenómeno que se llama la sombra de lluvia. Por eso que en estos lugares, años que son estacionalmente, y encierra un alto grado de endemismo o futuras especies de aves o futuras, quizás los científicos, los que decidirán que es nueva especie, quizás en el futuro se convertirán, porque este bosque de acá encierra muchas especies de aves del bosque planalto de Brasil. Como se ha quedado en altas montañas, estos valles no han podido moverse a otros lugares por la misma topografía. Los bosques ribereños, es muy interesante estos lugares también, porque sus características principales son las montañas en forma de serpientes que bordean los ríos, las lagunas, y se pueden observar quizás muchas especies de interés, especies de árboles que alimentan algunas especies de aves, arbustos. Y esta hábitat se caracteriza por tener especies de plantas especialistas de ese borde de río. Algunas especies sobreviven a las crecientes de los ríos, por eso que vamos a ver principalmente muchas plantas pioneras al borde de los ríos, las cecropias o ceticos que se conocen acá, que es un restaurante de comida rápida para las especies de aves. Otro lugar interesante, otro hábitat interesante es el sotobosque. Muy pocos a veces conocemos el sotobosque. El sotobosque viene a ser un lugar característico, porque tenemos plantas que no pasan de los 5 metros de altura. Tenemos palmeras enanas en crecimiento, algunas especies de árboles que se desarrollan, plantas pioneras y árboles de diferentes edades. Estos bosques son interesantes porque tenemos especies de aves que habitan en este lugar por la gran cantidad de riqueza de alimentos que encierran estas zonas, como hormigueros, saltarines, atrapamoscas y algunas tangaras, que son las aves más coloridas del mundo, que se mueven en estos lugares. Como podemos observar en este mapa de sitio de observación de aves, estos 4 lugares que vamos a poder ver, estos 4 lugares que vamos a poder recorrer virtualmente, forma parte de la ruta noramazónica de las aves. Tenemos Mono y la Gata, tenemos Aconavit, Pumarrinri y Ricuricocha. Estos lugares son muy visitados por los observadores de aves estos últimos años. Y vamos a comenzar con el primer punto, que es el Mono y la Gata. Como se puede observar, Mono y la Gata está ubicado a 14.5 kilómetros desde la ciudad de Tarapoto. Está dentro de la Cordillera Escalera, que es un área de conservación regional que fue creado el 2005, el 25 de diciembre exactamente. Es
Este bosque, esta zona está dentro de un bosque premontano, que lo hace muy interesante. Son bosques de colinas, algunos en estas zonas son pie de montañas. Y aquí, como se puede apreciar, acá son algunas personas que están observando aves desde el canopy. Este lugar es muy interesante porque tienes a las aves desde el canopy. También algunas especies que se mueven del subcanopy, da la facilidad de poder observar, fotografiar, y al costado se puede observar un mirador que es parte del restaurante del mono y la gata. Vamos a empezar a hablar de las especies del mono y la gata. Tenemos al famoso tangara manchada. Como mencioné hace un momento, las tangaras son especies de colores muy bonitos, colores que conjugan con la naturaleza, muy atractivos para los que observan aves. Esta especie de tangara que estamos observando acá, no se nota mucho en la garganta, pero cuando se lo ve con un binocular en el campo, tiene un código. El código es abajo de la garganta, que tiene unos puntos de color negro marcados. Bueno, en la foto no se puede diferenciar mucho. Esta es una especialidad de esta zona. También se puede observar en Brasil, pero es muy difícil. Necesitas muchas horas para poder observar, pero en esta zona, entre el mono y la gata y alrededores, se puede observar con mucha facilidad. Bajas del carro y si tienes mucha suerte lo puedes observar en menos de 5 minutos. Esta es la gran ventaja que tiene este lugar. Se alimenta de frutos, se alimenta de insectos y tiene un rango restringido. No está en toda la carretera Yurimaguas, sino está en pequeños lugares donde habita sus alimentos. La otra especie representativa que se está volviendo pedido por los observadores de aves y fácil de observar desde el canopy del restaurante es el aracari encrespado. Muy característico su color, entre el color escarlata, negro el ala, color negro el encrespado, amarillo. Es una especie que se puede encontrar a veces en bandadas de tucanes. Hay otro tucán que vive en esta zona, se llama el tucán de pico marfil, que es un tucán también parecido, sino que la cresta lo diferencia a esta especie. El aracari encrespado fácilmente se puede observar sobre las cecropias, es su principal alimento, algunos ficus. No es tan amigable para otras especies porque esta especie es omnívoro. Esta especie se alimenta de huevos, de otras especies de aves, de polluelos. Su defensa es el pico que tiene, las otras aves no se pueden defender por el pico que tiene esta especie. Siempre vas a ver robando en los nidos de los carpinteros, en los nidos de los barbudos, robando el huevo, robando los polluelos. También se alimenta de frutos y semillas. Y algunas veces se puede observar comiendo algunos insectos. La otra especie representativa de este lugar mono y la gata es el gallito de las rocas. El gallito de las rocas es, como sabemos, es el ave nacional del Perú. Acá en el norte del Perú tenemos variación. Aquí en el Perú, especialmente en el norte, esta especie es de color un poco más naranja. En el sur varía un poco la color y en Ecuador es más rojo el color. Esta especie se alimenta de frutos de color rojo que le da el pigmento al plumaje, por eso que es el plumaje característico. Este es un macho adulto. Las hembras de esta especie son de color rojo óxido, que es un poco difícil observarlo en el bosque. Es más fácil verlos en los lugares de apareamiento, porque no es fácil verlo así en
en grandes, la bandada grande de 6, 7 individuos, en el bosque, en cualquier lado, tienes que ver en un lugar de apareamiento. Y eso ocurre desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y luego se dispersan y descansan en el bosque. ¿Por qué las hembras tienen el color diferente al macho en las aves? Hay mucho dimorfismo sexual en las aves, porque las hembras tienen que cuidar los polluelos, los huevos, o sea, el nido especialmente. Rupícula peruviana. Rupícula quiere decir que esta especie es, rupícula es piedra de rupestre, anidan en los cliffs o peñas, como se dice en la sierra, y acá en la zona de Tarapoto se dice acantilados. La otra especie representativa, quizás es un poco difícil observar en esta ruta, es tener mucha suerte, es el buco de cuello blanco. Esta especie no se le escucha a veces cantar, tiene un canto muy agudo, pero normalmente se lo observa callado en el bosque, en el subcanopy y en algunos árboles secos, porque estas especies anidan también en los huecos de los árboles. Bueno, hay que agradecer pues a los carpinteros, que son los que hacen la mayoría de nidos de las especies de aves, de búhos, de barbudos, de tucanes. Si no fueran los carpinteros, estas especies no tuvieran pues dónde anidar, pues, porque ellos hacen las casas y lo abandonan, solamente una sola vez lo utilizan. El buco de cuello blanco. Continuando con este viaje virtual, vamos a visitar a Conavit. Vamos a continuar desde el Mono y la Gata, unos 9.5 kilómetros aproximadamente, para visitar este emprendimiento que ya tiene muchos años, que es un lugar también donde se puede observar especies de gran interés, como el famoso ermitaño de Quiotque, que es especie endémica de los bosques amazónicos y también de los bosques húmedos premontanos. Acá se puede observar el observatorio. Ellos tienen comederos de colibríes y muchas plantas que atraen a estos individuos que son los más veloces del mundo. Acá está el pico del oro, la flor conocida acá en la zona de Tarapoto, o la Heliconia rostrata, que es su nombre científico. Acá está el Phoetornis quiotque, que es endémico, también se puede ver en la ruta del Manu, pero acá en el norte con mucha facilidad. Esta especie tiene un comportamiento peculiar, o sea, vuela en el sotobosque, son tímidos, los ermitaños son tímidos, siempre van a ser tímidos. Se alimentan de heliconias y lo extraño es que estas especies tienen el pico diseñados de acuerdo a cada especie de flor que existe en el bosque. Los ermitaños siempre lo vas a ver en los heliconias, y hay muchas especies de heliconias acá en la zona de Tarapoto. En este lugar se puede observar durante casi todo el año, pero hay que tener cuidado también. Hay algunas épocas del año que esta especie reproduce y baja su actividad. Lo que le ves 6, 7, 8 veces al día, a veces lo ves 2, 3 veces al día. En los meses de diciembre, cuando empieza el cortejo y la reproducción en enero, y en febrero ya hay polluelos. Igual en junio, julio hay reproducción en el norte y a veces baja la actividad de esta especie. La otra especie representativa es el saltarín de gorro dorado. Esta especie también se puede observar, es caminando unos 15 minutos del observatorio de colibríes. Es una especie muy característica, tiene una característica en su comportamiento. Cuando llegas al lugar de apareamiento, siempre vas a ver saltando entre las ramas, y hay algunas especies de saltarines que hacen algunos bailes. Eso
ese comportamiento es para atraer a las hembras. Las hembras son difíciles de observar de esta especie porque son de color verde y de alguna manera se mimetizan con el bosque. Estas especies se alimentan de plantas conocidas como las miconias. Son plantas que tienen unos frutos de color morado, un poco rojo, son muy dulces y esto es su principal alimento. Y también de algunos insectos para poder tener sus proteínas. La otra especie de colibrí que habita en este lugar es el brillante pecho castaño. También muy buscado por los observadores de aves. Cuando vienen a esta ruta norte, siempre preguntan por esta especie. En Aconavit es fácil observarlo casi todos los días, casi todo el día llega, lo puedes ver fácilmente entre los comederos, a veces en las verbenáceas y en algunas flores tubulares que tiene este lugar. Su característica es color naranja, tiene la frente violeta, abajo de la cola tiene un rufo. Como les mencionaba antes, las especies de aves se manejan de acuerdo a los códigos. Eso ya con el entrenamiento constante y eso ayuda a facilitar la identificación de la especie. Como se puede observar, este pecho castaño es un macho adulto que tiene como código ahí el collar. Ese es el que ayuda a identificar esta especie. La otra especie que habita en esta ruta, en este lugar, que también es fácil observarlo, es el tucancillo de collar dorado también. Esta es una especie muy característica, se mueve en el subcanopy o en el subdosel, como se conoce en español. Esta especie se alimenta también, como les mencionaba anteriormente, con la otra especie de tucán, se alimenta con huevos, polluelos, frutas, semillas. Continuando con este viaje virtual, nos vamos a visitar otra ruta. Vamos a bajar de la montaña, de la cordillera Escalera, y vamos a ir hacia dirección al sur, hasta el desvío del río, hasta el puente, a la altura del puente Colombia, pasando Juan Guerra, y luego continuaremos hacia la carretera Chapaja-Chasuta. Se encuentra el albergue Pumarrinri Amazon Lodge. Pumarrinri, pues, es un nombre en quechua que significa oreja del puma. Acá vamos a poder apreciar, esta es parte del lodge. Tiene unas vistas espectaculares. Este lugar también es muy interesante. A la margen derecho tenemos el área de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. Y a este lado izquierdo tenemos la zona de amortiguamiento del área de conservación Cordillera Escalera. Este lugar encierra muchas especies, tanto de Amazonía baja, del bosque premontano, del bosque seco, porque existe una convergencia. Las aves del bosque seco entran hasta una parte del bosque húmedo. Igual las aves de la Amazonía baja suben hacia la parte alta de estas montañas. Ese comportamiento tienen las aves en algunas veces del año porque necesitan buscar alimentos o para reproducirse. Este lugar, Pumarrinri, Amazon Lodge, es muy conocido, se ha vuelto conocido por las especies de búhos que se pueden observar durante la noche. Son 5 o 6 especies, 3 especies, 4 especies, dependiendo del día, de la época, se pueden observar con mayor facilidad. Esto es el búho negro bandeado. Es una especie muy interesante. Es fácil observarlos. Vienen a partir de las 7 de la noche cerca de los bungalows. Su comportamiento es controlar la población de algunos roedores, de algunos insectos, y es atraído por la luz porque la luz atrae, pues, los insectos de esta zona.
Acá la otra especie, la cotinga de garganta púrpura, eso ha sido quizás la cereza del pastel del año pasado, cuando se organizó junto con el gerente, se organizó el rally, el segundo rally nacional de observación de aves, o sea, en el Pumarrinre, y se reportó esta especie. Es de rango restringido. Siempre las cotingas son muy especiales porque no están en cualquier sitio, siempre están en lugares donde tienen el alimento que ellos necesitan. Esta especie habita entre bosque secundario, bosque ribereño, se alimenta de frutas, se alimenta de algunos insectos, bueno, para obtener sus proteínas. Acá está la otra especie muy bonita, el otro saltarín que habita en bosque seco y en bosque de transición, del seco al húmedo, el saltarín de cola bandeada. Esta especie también habita en el sur. Hay que tener mucho cuidado en las especies de aves. A veces nosotros los observamos, pero no observamos algunos detalles que tienen estas especies. Un ejemplo, en el norte, la variación de la color en la cola es diferente al del sur. O sea, las aves también tienen subespecies. Puede tener una mancha blanca en el ala, puede tener una mancha blanca en el pecho, o puede tener una mancha negra en el pecho. O sea, dependiendo, o en el hombro puede tener una mancha blanca o amarilla, como se puede observar acá esta especie. Es una especie que se mueve entre el sotobosque, se alimenta de frutas y también de insectos. También tiene el mismo comportamiento, como lo mencioné, del otro saltarín que hablé hace un rato. La otra especie, es común esta especie, famosa cotinga lentejuelada, es común, típico de la Amazonía Baja, típico del bosque ribereño, siempre está en el bosque ribereño. Es una especie que también se puede observar fácilmente alrededor del Pumarrinre Amazon Lodge. Y es muy bonito fotografiar. Los colores son muy impresionantes, la garganta de color púrpura y las manchas que tienes sobre el vientre y el pecho. La hembra es un color beige, tiene manchas marrones en el cuerpo, o sea, como para mimetizarse de los depredadores. Continuando este viaje virtual de observación de aves, vamos a regresar hacia la dirección de Tarapoto y luego tomaremos un desvío por la nueva vía de evitamiento de la ciudad de Tarapoto para luego enrumbar a la laguna Ricoricocha. Es un humedal. Los humedales son lugares, zonas de vida muy interesantes, son lugares donde habitan especies de aves, ranas, peces y insectos que sirven como alimentos. Es parte de la cadena trófica. Esta es la laguna Ricoricocha. Es una laguna que está rodeado de bosque seco. Al fondo se puede observar una pequeña montaña. Es parte del bosque seco del Huallaga, bosque seco estacional tropical del Huallaga. O sea, no solamente se ve aves de humedales, también se va a poder ver especies del bosque seco y algunas especialidades del bosque de Planalto de Brasil. Acá tenemos el hormiguerito de pecho listado. En las aves hay hormigueros, hay hormigueritos, hay batarás en esta familia. ¿Por qué le decimos hormiguerito? No porque comen simplemente hormigas o porque su alimento, la dieta principal son las hormigas, sino que también estas especies tienen una sociedad con las hormigas. No sé si alguna vez habrán visto hormigas en el bosque, los famosos citaracos. Los citaracos son rojo y negro. Estas especies en el bosque vienen cientos de hormigas, decenas de hormigas por el bosque, vienen levantando insectos, ya sea grillos, cucarachas, algunas polillas,
Y estos hormigueritos, estos hormigueros van de estos insectos que van levantando los citaracos. Por eso se llaman hormigueritos. Muy característico, esta especie se mueve entre el canopy y el subcanopy, o sea, en el dosel. El dosel viene a ser como la corona del árbol, como la corona del bosque. Y en el subcanopy o dosel bajo. La otra especie representativa, acá está, como les había mencionado antes, el famoso planalto, es el ermitaño de planalto, es otra especialidad del bosque seco. Habita en zonas, en sotobosques, a veces se mueve en el canopy, en el subcanopy, a veces se puede observar en el bosque ribereño. Muy interesante, tiene una color blanco la cola, que es el principal, quizás código para poder identificar cuando está en vuelo de las otras especies de ermitaños que existen. Como se puede observar, el pico es curvo. Eso quiere decir pues, que se alimenta de algunas plantas que tienen las flores tienen la misma característica del pico. Este ermitaño, bueno, es el planalto por el bosque planalto de Brasil. Como se había quedado aislado estas partes, estos valles, por la corrida de los Andes, ya no pudieron quizás migrar a su lugar de origen. La otra especie que habita en este humedal es el pato crestudo americano, o sachapato, que le dicen localmente. Se puede observar grandes poblaciones. Ahora es fácil de observar esta especie. Más antes, en la ruta norte del Perú, era difícil. Solamente había reportes en el reservorio de Tinajones, en Chomboyape, departamento de Lambayeque. Pero se podía observar pues 4 o 5 individuos. Pues ahora aquí en esta laguna se puede observar bandadas de 100, de 150, de 200 individuos. Muy bueno para la fotografía y para los que utilizan para los listeros. Bueno, en España se dice bimbo, en Cataluña se dice bimbo, en Estados Unidos, en los países que hablan inglés, se dice lifer, o sea, es una nueva especie. Cuando, ay, a lifer, ese es el lifer para mí, dicen, es una nueva especie para el observador de aves. La otra especie es el famoso cardenal de gorro rojo. No es de rango restringido, es una especie común, pero muy vistoso. Su comportamiento es bosques ribereños, se alimenta de insectos, algunas veces les ve comiendo algunos frutos. Es una especie muy común en esta laguna, se puede observar con mucha facilidad a hora de la mañana y al mediodía, o cualquier hora del día. Se caracteriza por tener el color rojo en la cabeza y como una corbata en la garganta, el color negro, y la base de color entre marfil. Hay otra especie parecida que habita en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, que es el red creste o el cardenal de cresta roja, que ya se ha vuelto común en Lima porque lo han traído como mascota. Para agregar a esta exposición, vamos a poner un bonus. Vamos a hablar de plataforma. Plataforma es un lugar, últimamente se ha hecho muy famoso por esta especie que se puede observar en la foto, el famoso capito gualacei, el barbudo de banda escarlata, quizás para muchos uno de los descubrimientos más importantes para la ciencia peruana en el siglo XX. Esta especie se ha descubierto por primera vez en el Cerro 5 Puntos, alrededor de la zona de Contamana. Era de difícil acceso y hace muchos años atrás, lo redescubrieron en la zona de Plataforma o Flor de Café. Este lugar es una aventura para llegar. Sales de Tarapoto en 1 hora y media hasta Bellavista. De Bellavista tienes que tomar un carro 4x4 y va a depender mucho del clima para poder llegar a este lugar.
este lugar, si llueve, si el tiempo está mal, lo que le haces normalmente en 5 horas, lo vas a poder hacer en 6, 7, 8, 10, 14 o 15 horas. Es solamente 60 kilómetros de Bellavista, está ubicado en el Valle del Biabo, es un bosque subtropical y esta especie se puede observar en bandadas de 4, de 5, de 7, de 9 individuos si tienes mucha suerte. El famoso capítulo a las 6. También algunos pajareros lo dicen el ave payaso, por la característica del color escarlata que tiene en la frente, la máscara negra que tiene sobre la cara y el pico plateado que tiene entre la mandíbula y la base. Y la otra especie que se ha descubierto hace poco por George Bett, fue una casualidad este descubrimiento, pero quizás son los descubrimientos muy importantes de estos últimos años, el 2015, más o menos el mes de julio, el famoso hormiguerito de cordillera azul. Lo pusieron así porque este lugar de plataforma o flor de café, como se llama también, está ubicado dentro del área de amortiguamiento de cordillera azul, casi entre el límite de San Martín y Ucayali. Es endémico, es un hormiguero, como les explicaba antes, cómo funciona su alimentación, pero no es un hormiguero cualquiera. Tiene un comportamiento muy raro. Esta especie tiene a moverse en forma de círculo en el suelo. Los otros hormigueros se mueven pues en el canopy, en el sotobosque, algunas especies se mueven en las bases de los arbustos, pero esta especie en el suelo. Difícil, las veces que lo pude observar, difícil se percha en las ramas o en los tallos de las plantas. Su color característico es marrón, es rufo encima del lomo, el color medio gris, entre azul y gris en la ceja, color negro en la garganta, y las dos bandas cremas entre marfil que tienen sobre el ala. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber compartido un poco de este viaje virtual de los principales puntos de observación de esta parte de Tarapoto. Es un gusto a todos. Buenas tardes. Primeramente, buenas tardes a todos los participantes de esta reunión virtual, ¿no? Yo quiero contarles la historia de cómo se crea el mono y la gata. Es un tanto peculiar, pero muy interesante. En el año de 1989, el fundador, que fue don Aníbal del Águila Arévalo, y su esposa, la señora Dielmit Ramírez Flores, en uno de sus viajes, ¿no?, a la ciudad de Yurimaguas, ya que don Aníbal en este entonces era chofer de una cisterna que transportaba combustible a la ciudad de Yurimaguas. En ese entonces, pues, llegar a Yurimaguas era una odisea, ¿no? Te tomaba más o menos una semana en llegar, debido a el pésimo estado en que se encontraban las carreteras en esos tiempos, ¿no? Y como les decía, en uno de esos viajes, a la altura del kilómetro 14.5, donde se encuentra ahorita el restaurante, se le malogró el carro, ¿no? Y el señor Aníbal se bajó de su carro para ver la falla del mismo, ¿no? En eso se dio una mirada a sus alrededores y vio, pues, unas vistas panorámicas espectaculares, ¿no?, en ese sitio. Entonces, conversando con su esposa, le dijo, ella es la gata, ¿no? Le dijo: gata, aquí vamos a hacer nuestro restaurante, le dije, ¿no? Y la señora, pues, un poco incrédula, le respondió que tú estás loco, le dijo, ¿no? ¿Quién va a venir a comer todo lejos? Le dijo. Entonces, don Aníbal, el fundador del Mono y la Gata, dijo:
vas a ver, le dijo, ¿no? Vas a ver. Y como este señor era un tipo emprendedor, decidido, ¿no? Buscaron a la persona que era dueño de ese terreno y lograron contactarse con esa persona. Se llamaba el señor don Andrés Panduro. Lo trataron de ubicar en Tarapoto hasta que consiguieron ubicarlo, ¿no? Y el señor, como no tenía ninguna actividad en ese terreno, accedió a venderles el lote, ¿no? Y ahí se puede observar el restaurante antiguo. Bueno, compraron el lote y efectivamente, ¿no? El 2 de diciembre del 1989, don Aníbal con su esposa llegaron al lugar a iniciar el mono de la gata. Solamente llevaron una olla, una gallina, llevaron una cajita de gaseosa Bimbo Club, que ahorita ya no existe esa marca. Llevaron un racimo de plátano y 2 peones. Iniciaron la instalación cogieron 4 palos, así iniciaron 4 palos y templaron una manta de plástico. Luego, por ahí consiguieron 3 piedras, de tal manera que podía sentar una olla, ¿no? Le colocaron en triángulo y para que pueda sentar la olla. Consiguieron su leña, bueno, y empezaron a cocinar el famoso caldo de gallina, ¿no? Más o menos así, eso es lo que pasó. Y para conseguir el agua, en ese entonces, encontraron un chorrito de agua que por ahí corría, que venía del cerro y que cruzaba la carretera, ¿no? De ahí sacaron el agua al inicio. Luego, más adelante, trochearon y llegaron a una gata pequeña, ¿no? Como este chorrito de agua, pues, estaba por encima de la carretera, don Aníbal, muy ingenioso, dijo, no, pues, se plantó ahí y dijo, pucha, aquí voy a hacer mi piscina, dijo, ¿no? Aquí voy a hacer mi piscina. Entonces, él, y realmente empezó a trabajar duro y parejo, y logró hacer su piscina, como pueden observar en la foto, ¿no? O sea, esa es la carretera hace muchos años atrás, más de, creo, 20 años, ¿no? Entonces, él le puso empeño, le puso fuerza, voluntad y más que todo ingenio, y logró lo que ahora es el mono y la gata. Espero que posteriormente los que están viendo esta reunión virtual nos puedan visitar y disfrutar de lo que tenemos en el mono y la gata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel. Realmente, yo le tengo que confesar que yo he ido al Mono y la Gata desde muy pequeña. Mi papá me ha llevado, lugar emblemático para visitar cuando pasas por Tarapoto. Y doy fe de que la comida es deliciosa. Y mejor aún, ahora que tenemos el tema de observación de aves, increíble, mucho mejor todavía. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a continuar con los representantes de Aconavit. Por favor, no sé si podrían prender su micrófono y también el audio para respondernos la pregunta de cómo ha sido la creación de la Asociación para Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad Copcat Hermit, Aconavit. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Shirley? Gracias. Mi nombre es Luis Castañeda Sanguinetti. Soy parte del equipo de Aconavit, que es la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la Cordillera Escalera. Nosotros estamos ubicados en el área de conservación Cordillera Escalera, que es la primera área de conservación regional que se formó en el Perú, en San Martín también, en el año 2005, para conservar
el recurso hídrico que abastece de agua a las provincias de Lamas, de San Martín. Es muy importante esta área de conservación y permite de que haya una recuperación de los bosques, ¿no? También tenemos en cuenta la ubicación. Estamos en el kilómetro 24.5 de la carretera a Yurimaguas, y el nombre de a solo 40 minutos de la ciudad de Tarapoto, pasando el túnel, muy cerca del poblado de Santa Rosa. También tenemos un poco el tema de esta asociación nace para la conservación de especies como este colibrí, ese es el motivo de su nombre, Kepke hermit, el ermitaño de Kepke, que ya mencionó nuestro amigo Henry, y la idea es conservar el hábitat de muchas especies, de la flora, fauna, los bosques y los ecosistemas de la cordillera Escalera. La idea fue que se llegó a esta zona cuando era un pastizal y un aserradero antiguo, y poco a poco se empezó a hacer una reforestación, especialmente con especies nativas y sobre todo liconias. Cerca de 14.000 heliconias se empezaron a plantar, y el bosque con otras especies como la guayaba y las coníferas empezaron a recuperar el bosque y también alimentos para las aves y los mamíferos, ¿no? Podemos observar ahí parte de este nuevo paisaje. Y así era como se encontró en su primera etapa. Esta era la entrada antigua, en el año 2010 más o menos, y a partir del 2013, esa era la casa antigua, en el 2013 se empezó a trabajar con la comunidad de Progreso, de San José, de Santa Rosa, para, digamos, acondicionar para la visita de los primeros birdwatchers que llegaron en el 2013. Así es la entrada en estos momentos en la actualidad. Y también nos permite, digamos, tener la posibilidad de ver una serie de especies muy importantes en las diferentes rutas. Esta es la entrada actual de Aconavik, donde verdaderamente es un paraíso de aves, ¿no? Se mejoró la casa, se mejoró, se construyó una serie de miradores, 2 miradores, uno de 3 pisos y otro de 5 pisos. También se mejoraron los senderos, existen todo un mapa de rutas. Los miradores son muy especiales, tanto para mirar paisaje, para mirar aves que están en el dosel del bosque, y a su vez, estos son los miradores, y a su vez también en estos momentos podemos indicar que nos vienen a visitar de 45 países de todo el mundo para observar el jardín de colibrís y las diferentes aves de Aconavik. Gracias, Shirley. Muchísimas gracias, Luis, por contestarnos la pregunta. Yo también he sido una de esas personas que ha ido en búsqueda del ermitaño y me he llevado con la gran sorpresa de encontrarme con un lugar colorido, hermoso, lleno de flora. La verdad que muy bonito. He tenido el gusto de caminar, encontrarme las cascadas que tienen también en el área. Muy bonito. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de la historia de Aconavik. Y ahora quisiera también presentar a los representantes de Pumarrinri Amazon Lodge, el señor Lluís Dalmau, para que nos cuente un poquito sobre la historia de Pumarrinri. Hola, Lluís, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Shirley. Te doy el pase. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Shirley, buenas tardes a todos los participantes. El Pumarrinri, la historia del Pumarrinri empieza hace más de 15 años. La inauguración del lodge fue en el año 2006, pero ya habíamos empezado a trabajar en el terreno y en la construcción desde el año 2004. No han pasado muchos años, pero para no perdernos un poquito la perspectiva, en esa época la oferta de lodge, de naturaleza, en lugares silvestres, de selva o en los Andes en Perú, era muy escasa. A principios de los años 2000, 2002 o 2003, el fotógrafo y periodista Walter Wust, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, hizo una guía que se llamaba Albergues con Encanto,
y él me comentaba de que tuvieron muchos problemas para conseguir 20 albergues, 20 lodge en todo Perú. 5 o 6 años más tarde, en el 2009, hicieron una segunda edición y de los 20 que habían conseguido juntar en el 2003, llegaron a 70 y tuvieron que cortar porque mucha gente seguía escribiéndoles que también querían entrar en esta nueva edición del libro. Entonces, en el año 2004, yo ya era residente en Tarapoto, había trabajado mucho. Si puedes regresar a la fotografía anterior y después vamos a ir a... Gracias. A fines de los 90 había trabajado mucho en proyectos de agricultura sostenible y la carretera hacia Chasuta, que en esa época no estaba asfaltada, era una de las que recorría con más frecuencia, ¿no? Y siempre me había asombrado de lo cerca que estaba Tarapoto y lo bonita que era esa carretera paisajísticamente, los cambios de ecosistema que tenías, el hecho de que en un primer tramo ibas siguiendo el río Mayo, el Bajo Mayo, y después ya pasabas a recorrer la orilla, al margen izquierdo del río Huallaga. Me parecía un sitio fabuloso y muy cerca de Tarapoto. Entonces me ofrecieron la posibilidad de comprar un terreno y ahí es cuando desembarcamos, digamos, primero con la idea de hacer un sitio familiar para escaparnos los fines de semana de Tarapoto, del ruido de los motocarros. Ahí es cuando desembarcamos en la zona, en el kilómetro 16 de la carretera de Tarapoto, de Xapaja a Chasuta. Debido a que había poca oferta de alojamiento en naturaleza, llegaba mucha gente a Tarapoto, querían conocer un poco más la selva y pues tenían la posibilidad a lo mejor de ir a pasar el día al Cerro Escalera, a Huaxiacu, a otros lugares, pero no de pernoctar y de tener una experiencia de inmersión en un entorno natural y de selva y con los paisajes, digamos, que ofrece el Pumarrinri, ¿no? Entonces, lo que iba a ser, en primer lugar, un sitio de escape de fin de semana, quizás para, como decía, para huir del ruido de los motocarros, pensamos en hacer unas primeras habitaciones. Y en el año 2006 iniciamos la construcción, inauguramos el Pumarrinri, en ese momento con 7 habitaciones. Todavía no había la piscina que pueden ver en esta fotografía, ni algunas de las habitaciones, como en la fotografía siguiente, que tenemos ahora, ¿no? Pasamos de las 7 habitaciones del año 2006 a las 14 que tenemos actualmente y además intentamos ofrecer un nivel de confort, digamos, alto y unas comodidades que mucha gente pues quiere una experiencia de naturaleza, quiere estar en la selva, pero también no quiere renunciar a un alojamiento, digamos, confortable, seguro, para ir con niños, para ir con familia, y recibimos todo tipo de turistas y visitantes, desde familias nacionales, familias extranjeras, hasta observadores de aves, gente que viene porque estamos en una zona muy rica también en ranas dardo, con su espectacular colorido. O sea, viene todo tipo de público. Una de las cosas, de las principales características del Pumarrinri es, en primer lugar, que estamos en una zona frente al río Huallaga. Esto nos permite hacer tours, tanto caminando por la selva, tenemos cataratas, tenemos comunidades nativas, como también tours en lancha por el río. Y la ubicación, como explicaba antes Henry, está en un sitio clave, porque al frente, esa montaña que ven al frente, es en el margen derecho del río, es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. En el margen izquierdo tenemos justo el límite donde termina el ACR, el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, y no solamente es que estemos en el punto de encuentro de 2 áreas protegidas, sino que también estamos en el punto de encuentro de varios ecosistemas. Si vamos en dirección hacia Xapaja, tenemos el hábitat de bosque seco tropical. El Pumarrinri está al pie de bosques premontanos, de donde bajan, por ejemplo, esta quebrada tan sugestiva. Y si continuamos en dirección a Chasuta, ya entramos en un ecosistema más de transición a la selva baja. Una gran, digamos, variedad de ecosistemas también significa una gran variedad de especies.
Antes hemos pasado una fotografía que se veía una roca en medio del río, para explicar un poco el nombre. Cuando empezamos, ahí está. Esto es cuando el río Huallaga está más bajo, como estaría ahora en estas fechas de julio, agosto, en pleno verano de la selva. Esta roca que ven aquí en medio es la que le da el nombre. En la época de lluvias queda completamente cubierta por el río Huallaga, para que se hagan una idea de cómo crece el río y la cantidad de agua que lleva en la época pluvial. Cuando empieza a bajar el río aparecen dos puntitas y después se va descubriendo el resto de la roca. Estas dos puntas les parecieron a los antiguos pobladores de la zona como dos orejas de puma, y en quechua, Pumarrinri significa las orejas del puma. De ahí un poquito nuestro nombre, que enlaza con la historia del lugar, y el lodge, que es una puerta, digamos, de aventura, una puerta de ingreso a todas estas experiencias de naturaleza y de paseo por la selva. Muchísimas gracias, Luis. Aquí termina mi presentación. Cuéntame. No, hasta aquí quería explicar. Gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como mi nombre es Almita Viajera, te contaré que yo también he visitado tu lodge, que he tenido la oportunidad de ir, le he pasado increíble, realmente una experiencia de reconexión, de naturaleza pura, de aire limpio, de ver fauna, el río que escuchas correr en la noche, realmente es hermoso. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes les quería recordar a todas las personas que nos están viendo desde su casa que por favor no se olviden de, si es que tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para nuestros panelistas o nuestro expositor sobre el tour de aves que hemos tenido o sobre alguno de los lugares que de los que estamos conversando ahora, las pueden hacer en los comentarios porque estas van a ser respondidas al final de nuestra charla. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos vamos a informar un poquito más sobre los lugares de avistamiento de aves. Y vamos a conversar nuevamente con el señor Manuel Bernales, que nos va a contar sobre los servicios y los atractivos del mono y la gata. Señor Manuel, le doy el pase. Gracias, muchas gracias. Bueno, el mono y la gata, teníamos como principal actividad pues el restaurante, donde como todos saben los lugareños de San Martín, es un restaurante ya antiguo, conocido. Quien no conoce el mono y la gata, Martín, ¿no? Nos dedicamos básicamente al restaurante, donde nos dedicamos netamente a la comida típica de San Martín, en la selva, ¿no? Y donde ofrecemos, pues, las comidas de cecina, chorizo, chicharrón y otros platos más, ¿no? Además, bueno, contamos también con una piscina ecológica, 100% natural, como lo pueden observar. Esta es una piscina que el agua se extrae del cerro y por gravedad llega acá. Entonces, tiene unas vistas especiales, ¿no? Muy natural. Es un agua, una temperatura más fría, donde tú puedes ir después de tomar algunas aguas y a relajarte ahí. Es 100% natural, donde los ambientes, el sitio es espectacular, ¿no? También ofrecemos el servicio de alojamiento ahora. Ese es el local antiguo, porque ahí se nota que está todavía con hojas de irapay. Esta es una reunión del Día de la Madre que en su momento se dio. Entonces, ofrecemos también ahorita el servicio de alojamiento. Nuestras habitaciones cuentan pues con servicio de baño propio, tiene servicio de cable, tiene balcones, tiene hamacas y todo. La persona que quiere visitarnos va a encontrar toda la naturaleza a su alcance, donde se pueden observar también estas vistas panorámicas que tiene el restaurante, donde tú puedes respirar realmente el aire puro de la selva, ¿no? También
podemos observar un segundo piso que tenemos en el restaurante, donde es sumamente extraordinario, de donde se puede avistar las aves. Como estas aves son los que pueden avistar del segundo piso, porque tenemos una vista de arriba hacia abajo. Estas son las especies que tenemos en el lugar, ¿no? Además, en estos momentos también contamos con la presencia de diferentes especies de monos, ¿no? Estos monos, pues, son netamente de la naturaleza, no son criados, no son domesticados, nada, ¿no? Entonces, estos diferentes especies de monos hacen un ambiente sumamente acogedor al restaurante. Ahí vemos una vista de unos monos, uno de ellos, en la visita, lo cual pues, nos hace un ambiente acogedor en armonía con el medio ambiente, ¿no? Estos son básicamente nuestros principales servicios que brindamos. Ustedes pueden observar la naturaleza en su máxima expresión, ¿no? Más bien, les invitamos a todos los que están escuchando y viendo esta reunión, que nos visiten y van a tener una buena bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel. Ya para todos los que no sabíamos, porque me incluyo, de todos los servicios que ofrecía el mono y la gata, pues ahora sabemos que ya tienen hospedaje, tienen una piscina natural y sobre todo vamos a encontrar aves, vamos a encontrar muchísima fauna alrededor. Así que qué bonito saber eso, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar también conversando con los representantes de Aconavit, que nos van a contar un poquito sobre los servicios y los atractivos de Aconavit. Ok, muchas gracias, Chile. Bueno, sí, continuando con este tour virtual por Aconavic, podemos mencionar que el Jardín de Colibrís es el principal atractivo que tenemos, ¿no? Aquí se pueden apreciar más de 10 especies de colibrís en menos de una hora y, bueno, muchos más especies hay de acuerdo a la época del año, ¿no? Acá hay una comodidad y, en general, tenemos una ruta de aves del norte de Aconavic que es parte del circuito noramazónico y del ACR Cordillera Calera, donde tenemos 4.7 kilómetros de rutas con senderos bien fáciles, muy amplios, totalmente limpios de ramas y árboles para poder disfrutar y sobre todo observar las aves, ¿no?, que podemos encontrar. Como parte de esta información que tenemos para nuestros visitantes, aparte de la bienvenida, les damos la oportunidad de que puedan pasear con 3 pisos, donde apreciamos no solamente aves también, sino la parte, digamos, del corazón de la cordillera Escalera, en el Valle del Tiracu, y hacia la parte sur vemos el Valle del Bajo Mayo. Aquí hay una parte muy interesante porque estamos entre las dos, digamos, partes de la cordillera y donde se puede apreciar la parte que viene a ser el suroeste, perdón, y el noreste, ¿no? O sea, esto significa que aquí se forman una serie de hábitat por los vientos, la lluvia, y es un ecosistema muy, muy especial. Luego, tangara de pico plateado y también se puede apreciar tucanes con bastante facilidad. Ahí tenemos al tucán arzari. Y vamos a continuar por esta caminata en un tramo muy pequeño, que no te toman ni siquiera 5 minutos, a un comedero de perdices. Las perdices son aves que son muy difíciles porque paran corriendo en el piso y son muy difíciles de ubicar. Ahí está el Cynotinus, que es la principal atracción. También hay codornices, también hay palomas silvestres y hay otros mamíferos como la ardilla roja y inclusive hasta llega picuro y majás a este comedero, ¿no? Luego vamos a seguir continuando con esta ruta número 1 y vamos a llegar a ese jardín de colibrís que le mencioné en antes, donde pueden ustedes ver, acá tenemos unas láminas, gracias al apoyo del MINCETUR,
en que nos han venido capacitando junto con PROMPERÚ desde hace muchos años en todo este tema del circuito noramazónico. Y la estrella principal, Kepke Hermit, el ermitaño de Kepke, que es un ave muy especial, como ha relatado Henry, es endémico del Perú y se lo observa con bastante facilidad en este lugar, ¿no? Se alimenta a veces de heliconias como el catlín, que es donde hace sus nidos. Este es el jacobín, un colibrí, white-necked jacobín, que también es muy territorial. Luego también tenemos otra especie como el golden-tailed sapphire, y también tenemos, antes mencionó al Gules Front, que es el pechicastaño. Luego llegamos, luego de salir de este link, llegamos al link visitante. Tiene muy poca pendiente, es un camino, digamos, donde ya empezamos a ir paralelamente a las quebradas, porque justamente el Cordillera Escalera es porque hay cualquier cantidad de quebradas, porque el recurso agua es importantísimo. En Aconavic se ha hecho todo un tema del recurso hídrico. Acá tenemos una cascada, luego de visitar este link de Manaki, llegamos a la cascada del Oso, y en el interín también vamos a ver otras especies de aves, como Eufonia de vientre dorado. Luego podemos, en todo este camino, la ruta 3, pasar a una ruta 4, donde podemos observar especies como este hormiguero. También se puede observar otras aves, como este es el zorsalito de Swainson, que es una especie migratoria. O sea, esta ave vive en Estados Unidos y viene a pasar acá su temporada. También podemos apreciar búhos, como este búho de vientre bandeado. Y en la ruta 4, que es la más larga, tenemos la particularidad de estar en contacto con el bosque primario. Acá tenemos al gallito de las rocas también, que podemos apreciarlo en esta ruta 4. En general, digamos, hay una biodiversidad, hay una alta biodiversidad y también hay una alta densidad de la biodiversidad, ¿no? Con especies tanto de flora como de fauna. Ahí tenemos unas ranitas, que son una semimetiza, como si fuera una rama, y la otra ranita es una ranita venenosa. Tenemos una serie de especies de árboles, renacos, ojé, hay todo un grupo familiar, es un árbol muy, muy importante en la Amazonía. Bueno, definitivamente tenemos más de 14.000 heliconias plantadas, tenemos orquídeas como la Cattleya rex, tenemos una alta biodiversidad que permite, digamos, que el visitante tenga una gran experiencia al visitar Aconavic. También damos servicios de camping en las noches para ver tours nocturnos, de observar búhos, y servicios de alimentación previa coordinación, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles sobre los servicios y los atractivos que tiene Aconavic. Gracias, Shirley. Muchísimas gracias, Luis. Ahora le vamos a dar el pase nuevamente a los representantes de Pumarrinri Amazon Lodge. Disculpen, tengo unos gansos también cerca en casa que están haciendo un poco de ruido, pero concentremos en lo que estamos hablando. Quisiera invitar a los representantes de Pumarrinri Amazon Lodge para que nos cuenten también de los servicios y los atractivos que brindan ellos. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Alex Jiménez y estoy representando Pumarrinri en esta ocasión. Entonces voy a hacer una breve explicación de los servicios que presentamos y de distintos tours que también tenemos, ¿no? Entonces, para que nuestros clientes tengan una experiencia completa, cómoda y de calidad, nosotros tenemos distintos servicios, como es la piscina que hemos visto anteriormente. Tenemos la maloca que estamos viendo en esta foto ahorita, en los que se pueden hacer actividades espirituales, como son el yoga, retiros de ayahuasca, etcétera, y se puede alquilar. Tenemos un restaurante propio, un bar propio, en los cuales se sirve comida regional, comida internacional, pero siempre con un toque de la zona. También comida para vegetarianos o veganos, de todo tipo, ¿no? Y el bar, pues, tiene distintos tipos de cócteles, bebidas regionales, bebidas clásicas, etcétera, ¿no? Últimamente hemos implementado también un servicio de masajes que está teniendo mucho éxito.
debido a que hemos construido en el último año la recepción totalmente nueva, y en el piso de arriba pues hemos habilitado un espacio con 2 camas de masajes para presentar este servicio a nuestros clientes también, ¿no? Ya más hablando de fauna, tenemos distintos senderos que se pueden recorrer durante un transcurso de unos 40-45 minutos, y tenemos también distintos tours, ¿no? Estos tours son de distintas temáticas. Entonces, tenemos un tour a la famosa catarata de Pucayaquillo, muy cercana al hotel. Es un tour bien fácil, unos 45 minutos de caminata. Y los guías son los comuneros de Nuevo Lamas, que siempre están en colaboración con nosotros. Entonces, los clientes son guiados por un integrante de esta comunidad a la catarata de Pucayaquillo, que tiene 45 metros de caída y una poza natural con aguas cristalinas a sus pies, muy, muy bonita y muy apetecible. Tenemos también tours a Chasuta, como estamos viendo en la foto, donde visitamos Museo de Cerámica de Cultura Chasuta, que es una cultura exclusiva de los chasutinos, ¿no? Y visitamos también chacras de cacao, como estamos viendo en la foto, chacras donde hay plantaciones de cacao, donde hay cultivo también de abejas para la realización de miel, y donde se hace una vuelta por todo el circuito, también degustando chocolates, productos de miel en Mixqui Cacao, ¿no? En lo que es volviendo también al Pumarrinri, tenemos tours dentro de la propiedad. Tenemos un tour diurno y un tour nocturno, ¿no? Donde destaca también esta especie de rana dardo, que es la estrella de nuestros tours dentro del hotel, que es la Ranitomeya imitator, que pueden realizar fotografías, sobre todo en el tour nocturno se le ve más, ¿no? En este tour nocturno también vemos especies de arácnidos, tarántulas, reptiles, y también a nuestros clientes les gusta mucho lo que es la observación de los búhos, que la podemos realizar desde las mismas instalaciones del lodge. No hace falta irse muy lejos porque vienen muy cerca de las habitaciones. Esto es un resumen de las actividades que tenemos, pero yo me voy a centrar también en la explicación del tour en lancha, que es ya un tour que nos focalizamos mucho en lo que son las aves, ¿no? Es un tour que es a orillas del río Guayaga y del río Mayo, con nuestra lancha propia, lanchero y guía propios. Lo que hacemos es entregar unos binoculares y una checklist con las aves más representativas de la zona a los clientes, y ellos, pues, junto con la ayuda del guía, pueden ir tachando las aves que vamos viendo y siempre explicando información educativa sobre ellas, ¿no? El tour tiene una duración de unas 2 horas aproximadamente, y nos focalizamos en aves, pero también en mamíferos. Sabemos que hay muchas aves que no son de fácil observación desde tierra firme, que son aves que se las puede observar muy fácilmente desde la lancha, como pueden ser distintos tipos de garzas, la estrella, que es el oatzin o chancho, como lo dicen las personas de la región, un ave de un aspecto muy prehistórico. También especies como avefrías, chorlitejos, que son de muy fácil observación, como digo, desde la lancha, pero desde tierra firme cuesta mucho, ¿no? Entonces, por lo que se refiere a mamíferos, destacan en el tour el perezoso de 3 dedos, ¿no? Lo podemos ver en el 80-90% de los tours que realizamos, vamos a ver esta especie, y también tenemos registradas 4 especies de monos, entre las que destaca el tití del río Mayo, especie endémica de San Martín. Aparte del tour en lancha, pues también mencionar que en los senderos del hotel podemos ver distintas especies de aves, en las cuales destacan los hormigueros, las tangaras, y tenemos un punto de observación también del Fiery Cap Manakin, un saltarín. Entonces, esto es un resumen de los servicios que tenemos en Pumarrinri. Para más información pueden visitar la web, que es pumarrinri.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a seguir conversando ahora. En la siguiente pregunta, quisiera preguntarles a los representantes sobre los planes a futuro que tienen ustedes sobre los lugares tan hermosos de los que nos están hablando. Don Manuel, le doy la bienvenida nuevamente para que nos cuente cuáles son los planes a futuro del mono y la gata. Muchas gracias. Bien. Bueno, uno de nuestros principales objetivos a futuro, que no es muy lejano, es culminar nuestro circuito que tenemos en estos momentos ya avanzado, ¿no?
Solamente nos falta más o menos unos 300 metros aproximadamente para concluir con el camino. Y bueno, nos falta también mejorarlo. Más o menos el circuito nos dura aproximadamente más o menos una hora, hora y cuarto que va a durar el circuito. Bueno, en el transcurso ya de construir el camino, nosotros ya observamos, por ejemplo, observamos al paujil. El paujil ya se observó en el camino, ¿no? Es un ave, creo que de repente la más grande que existe, de pico rojo, que ya se observó en el trayecto del circuito, ¿no? También planeamos instalar bebederos en el trayecto. Ya identificamos el lugar donde vamos a ubicar el bebedero de colibríes, ¿no? Tenemos un tremendo potencial de colibríes en nuestro local, en el entorno, cerquísima a nuestro local. Inclusive llegan hasta el local los colibríes. Entonces ya tenemos el lugar donde posteriormente el turista va a poder observar estos colibríes de diferentes especies, ¿no? Son bien bonitos. Estas son las avecitas que vemos ahí en el restaurante, ¿no? Uno de nuestros también, nuestros planes que tenemos es mejorar nuestras instalaciones de tal manera que nuestros clientes, nuestros visitantes, pues salgan satisfechos del local. También dentro de nuestros objetivos tenemos mejorar nuestros protocolos de bioseguridad, que es muy importante en estos momentos para nuestros turistas. Creemos que protegiendo a nuestros clientes vamos a asegurar una permanente visita, ¿no? Eso es uno de nuestros principales objetivos que tenemos de aquí a un corto plazo. Pienso que realizando o construyendo estos terminantes caminos, este circuito, vamos a tener más acogida, ¿no? Esto lo hemos hecho debido a que es una experiencia nueva para nosotros este tema del avistamiento de aves, y debido a las constantes visitas que tenemos de personas de todo el mundo, es que decidimos incursionar también en este rubro, diversificando nuestras actividades, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, el turista que vaya más o menos un tiempo no muy lejano va a poder disfrutar del restaurante, del alojamiento y de un circuito que lo estamos terminando ya de aquí a poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. Ahora seguimos con los representantes de Aconavit que nos van a contar cuáles son los planes a futuro de este hermoso lugar. Hola, buenas tardes, Almita Viajera. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Yerick Pérez Celis, representante de Aconavit. Bueno, el futuro de Aconavit dependerá de su protección y continua reforestación. Lo más importante en este momento es la implementación de los protocolos de bioseguridad para los visitantes y el personal de la reserva por ahora. También hemos empezado la construcción de bungalows para el servicio de hospedaje con un lodge que brinde todas las comodidades a los visitantes, así como zonas de descanso en las 4 rutas que tenemos para la observación de aves y la biodiversidad. También se viene trabajando con las comunidades de Tiraco para establecer un turismo comunitario donde el ecosistema de la cordillera escalera nos brinda cascadas, aguas termales, paisajes muy especiales por la geografía que tiene, con la participación del PECH y de la jefatura del ACR. También continuar con la promoción del circuito noramazónico con los aliados estratégicos y la investigación de la flora y fauna, mediante estudios especializados de las especies, instalación de cámaras, la búsqueda de nuevas rutas para observar especies de aves que son muy llamativas para los especialistas. Asimismo, mantener el alto nivel de satisfacción que tienen nuestros visitantes de acuerdo al resultado de nuestras encuestas. Y promover la educación ambiental en la niñez y juventud de nuestras comunidades aledañas para seguir cuidando el medio ambiente. Eso es todo por ahora.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jerry. Qué importante lo que dices, lo de la educación ambiental, lo de contribuir a la conservación, porque si es que nosotros no cuidamos del medio ambiente, de nuestros ecosistemas, pues estas aves no estarían donde están, en sus espacios que están tan bien conservados. Gracias a ustedes que se podría decir también son héroes de la conservación, que cuidan mucho la naturaleza, así que les agradezco por parte mía y creo que de todas las personas que estamos viendo, que están viendo el vivo con nosotros, ¿no? Así que bueno, también vamos a darle el pase le vamos a dar el pase al representante de Puma Rinri Amazon Lodge para que nos cuenten un poquito de sus planes a futuro. Hola, muy buenas otra vez. Yo me voy a focalizar en lo que es la mejora estrictamente en producto de aves, ¿no? Antes me gustaría mencionar el potencial que tiene Puma Rinri. Está en una zona en la cual entre los 10 y 15 kilómetros a la redonda presenta distintos tipos de bosque. Tenemos bosque seco yendo hacia Tarapoto por lo que es la zona de Juan Guerra. Tenemos bosque de transición en los alrededores del mismo lodge. Si subimos un poco dirección a la comunidad nativa de Nuevo Lamas o incluso por la ruta de Pucayaquillo tenemos bosque premontano. Y si nos vamos dirección a Chasuta, tenemos ya un bosque cada vez más húmedo. Esto nos da muchas ventajas en cuanto a especies de aves, porque como más climas, más biodiversidad, ¿no? Entonces, para hacer un producto de todo esto, tenemos pensado mejorar la web de Birding North Perú, que estábamos viendo exactamente esta web, Birding North Perú, y queremos alimentarla por un nuevo blog exclusivo para aves, un blog en el cual se vean fotografías, sea visual, explicaciones interesantes, ¿no? Donde los clientes también puedan participar. Y vamos a promocionar pequeñas rutas cercanas al lodge, en estos 10, 15 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, tendremos básicamente 4 rutas. Una de las rutas sería por el bosque tropical seco en Juan Guerra. Sabemos que es un bosque de características más secas por la poca precipitación anual que presenta. Y se pueden ver distintas aves exclusivas de esos bosques, ¿no? Como comentaba anteriormente mi amigo Henry. Tenemos también pensado rutas por lo que es Cordillera Escalera. La ruta de Pucayaquillo también es muy buena para ver aves, pero tenemos también la ruta a la comunidad nativa de Nuevo Lamas. Es una ruta ya de más pendiente para personas que no les importe caminar tanto para ver buenas aves y tenemos distintas especies también de más altura que se pueden ver en otros lugares también como es Mono y la Gata o Aconavic, pero que en nuestro lodge también las tenemos bastante cerca. Tenemos a los alrededores del Puma Rinri el bosque de transición, donde también estamos pensando en hacer una ruta al frente del lodge, al otro lado del río, donde hay especies que solamente se quedan en ese lado del río y no cruzan, y son muy exclusivas y solamente las podemos ver cuando cruzamos con el bote y ya están habilitados un poco los senderos. Y dirección a Chasuta, como mencionaba antes, tenemos rutas de bosque húmedo. Y mencionar que en los últimos meses o año y medio hemos estado haciendo un poco de scouting, de monitoreo, y hemos descubierto puntos donde son muy buenos para la observación de distintas especies. Especies que hay algunas que que merece la pena mencionar porque son muy exclusivas, que voy a hacer a continuación. Tenemos, como comentaba Henry, las 2 especies de cotinga, la Spangled cotinga y la Purple-throated cotinga. Son 2 especies difíciles de ver y muy exclusivas y muy coloridas. También mencionar el White-browed Purple Tuft, un cotinguido muy pequeño de unos 14 centímetros de longitud, que es muy fácil de ver en los alrededores del lodge y también en las distintas rutas. Últimamente hemos visto el Band-tailed Manakin, tenemos su punto, juntamente con otras especies de Manakin como el Golden-headed, el Blue-crowned Manakin, el Fiery Cap Manakin en lo que es nuestra propiedad. Aquí en la imagen estamos viendo esta ave tan exclusiva del bosque seco, que es un Rufus casiornis. También en ese bosque podemos observar más dificultosamente, no tan fácil como este casiornis, pero podemos observar el Rufus Cap Nanlet. En lo que es el referente a tangars podemos observar Opal Crown Tanager y Dotted Tanager, esa ave tan exclusiva que mencionaba también Henry. Y en bosques más húmedos podemos observar también Lemon-throated Barbet, que es una especie que no se la puede ver con tanta facilidad a los alrededores de Tarapoto, pero como más te acercas a bosques más húmedos, se hace más predominante.
También mencionar, aparte de estos servicios, en cuanto a las aves que vamos a implementar, no hace falta explicar por qué, todos los protocolos de bioseguridad, y ya estamos trabajando en eso. Y bueno, pues cuando todo esto pase, les invitamos a hacernos una visita y les prometemos que vamos a estar a la altura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por tu respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas del público. La primera pregunta que teníamos era acerca de la accesibilidad a estos sitios para personas adultos mayores. Así que no sé si Henry nos podría, él que conoce todos los espacios de los que hemos hablado hoy día, nos podría comentar un poquito sobre la accesibilidad y los servicios para personas adultas mayores. ¿Henry? Sí, mira, sí, lo escucho. Cuéntame. Muchas gracias. Sí, muchos de estos lugares sí cuentan con un fácil acceso, y incluso la mayor cantidad de personas que vienen a observar aves acá en esta ruta son personas de 60, 50, 70 años por arriba. Sí, justo eso te iba a comentar. Yo había visto mucho en las fotos, en las personas que pasan por aquí, por la ruta también del Alto Mayo, que son muchas personas adultas mayores, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que faltaría implementar más adelante sería genial, lugares que puedan entrar con silla de rueda, porque hay algunos pasajeros que vienen en silla de rueda y sería fascinante, sería una buena idea que se implemente más adelante este sistema para facilitar a estas personas con problemas de salud. No sé si algún panelista quisiera complementar con alguno de sus espacios, si es que están completamente habilitados para personas con habilidades especiales o adultas mayores. No sé si nos quisieran dar un mayor alcance. Sí, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, yo creo que bueno, yo hablo por Pumarrinri, pero también los otros sitios que han aparecido en esta exposición se encuentran, son muy fácilmente accesibles porque están a pie de carretera, ¿no? Entonces uno puede llegar con su vehículo. Lo que sí es más complicado es poder hacer algunas actividades porque estamos en una cordillera. El mismo nombre de la presentación de hoy lo dice, cordillera escalera, ¿no? Entonces no se puede llegar a las cataratas o otros sitios. Pero en cuanto a los del Pumarrinri, podemos atender todo rango de edad. De hecho, tenemos desde niños de 1 año hasta observadores de aves. Hemos tenido observadores de aves de más de 80 años. Y la otra cosa que también me parece muy importante cuando hablamos del acceso son los tiempos. Estamos, en nuestro caso, pero también en los otros. En el caso del Pumarrinri, cuando una persona sale del aeropuerto de Tarapoto, en poco más de media hora ya puede estar en el Pumarrinri haciendo su registro en la recepción. Tenemos que pensar que si lo comparamos con otros destinos de selva, en Iquitos, pues en media hora apenas llegas del aeropuerto a la ciudad. Después tienes que embarcarte 2, 3 horas para llegar a un lodge, ¿no? Tarapoto, en conjunto, tiene esa ventaja. Todo queda muy cerca del aeropuerto, y en el caso de los hoteles que hemos aparecido hoy o restaurante, entre media hora, 45 minutos, uno está ahí desde el aeropuerto. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes. Mira, buenas tardes. Bueno, sí, hola. También, con respecto a la accesibilidad al restaurante del Mono y la Gata, es muy fácil. Como dice el señor Dalmau, tenemos más o menos 25 minutos del aeropuerto al Mono y la Gata. Entonces, ahí tenemos las habitaciones, todo, y de donde puede el visitante visitar las cataratas de Aoshiaco. Del Mono y la Gata a las cataratas de Aoshiaco es solamente 1 minuto y medio. 1 minuto y medio estás en las cataratas de Aoshiaco, que es el centro de turismo más importante que tiene la región de San Martín, ¿no? Dentro de lo que se refiere a cataratas. Entonces, esa es la distancia más o menos que nos tomaría, o el tiempo nos tomaría llegar al Mono y la Gata, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, don Manuel. Creo que, no sé si alguno más de los panelistas tiene algo que agregar con respecto a esta pregunta.
Sí, Shirley, gracias. Cuéntanos, Luis. Yo creo que es muy importante tener en cuenta este público objetivo de las personas con discapacidad, en general, adulto mayor, niñez, que hay una estrategia de turismo social que está implementando el MINCETUR para el turismo accesible para todos, ¿no? Entonces, efectivamente, como mencionó Henry, en el futuro podría, digamos, acondicionarse ciertas plataformas para que estas personas con discapacidad de movilidad puedan acceder, pero también las personas con discapacidad visual. Yo creo que participar de una caminata en este caso a Conavic, les va a brindar una linda satisfacción porque se escucha el canto de las aves en una gran cantidad, ¿no? O sea, definitivamente el turismo es accesible para todos, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta, Luis. Vamos a continuar un poquito leyendo los comentarios y también las preguntas del público que creo que son bastante interesantes. Nos dicen, sería bueno mencionar el costo de conservar la naturaleza y de trabajar y capacitar a las comunidades. Creo que alguno de los espacios que ustedes están gestionando ya está haciendo lo suyo. No sé si nos quieren comentar un poquito sobre el tema de incluir a las comunidades nativas, a la comunidad campesina, de repente, que está cerca de ustedes, sobre el trabajo que están haciendo, para dar un poquito respuesta a este comentario, a esta pregunta. Con respecto al mono de la gata, nosotros somos socios de una asociación que se dedica a la conservación y protección de los recursos naturales. Somos partícipes socios de la Asociación de Conservación y Protección Ecológica Cordillera Escalera Alto Huachiat. Ellos son los administradores del ingreso de las cataratas, ¿no? Nosotros somos socios de esa asociación que desde más de 10 años aproximadamente están ya establecidos en el lugar. Tienen un área de influencia de conservación. Esta asociación está formada, ¿no? Tiene guardaparques que se dedican exclusivamente a conservar, a la vigilancia del área, ¿no? Entonces eso es muy importante de mantener esto y que sigamos pues conservando nuestro recurso más importante, que es la biodiversidad, que es el agua que tenemos en la zona y bueno, que tengamos pues una fuente de agua perenne en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. No sé si alguno de nuestros otros panelistas desea agregar también algo con respecto al tema. Sí, en el caso del Pumarrinri llevamos ya desde casi nuestro inicio, desde el año 2006, trabajando estrechamente con la comunidad nativa de Mushuk Lamas o Nuevo Lamas, que es una comunidad de unas 20 familias que viven muy cerca del Pumarrinri, pero a tan solo 5 kilómetros, pero si el Pumarrinri está a 230 metros sobre el nivel del mar, la comunidad está a 1000. O sea, en un camino de 5 kilómetros subes como 750 metros. El paisaje es muy bonito. Con la comunidad de Mushuk Lamas empezamos a trabajar en el año 2015-2016 con un programa de turismo rural comunitario y gracias a este programa ellos se han convertido en los gestores de las cataratas de Pucayaquillo. Ellos son los que hacen el mantenimiento de las cataratas, del camino, de la trocha de acceso, dan el servicio de guiado y cobran una entrada por eso. También desde el año pasado, desde el 2018, diría 2019, estamos trabajando estrechamente con la Asociación de la Cordillera Vaquero, que se encuentra frente al Pumarrinri en el área de amortiguamiento. Ellos han obtenido una concesión y con la idea un poco de revertir el aprovechamiento que había de esas montañas, de esos cerros, donde a veces iba gente de los pueblos vecinos a colocar tramperos, cosa que es el trampero, para la gente que no sea de Tarapoto, es un ma que se pone con un hilo de pescar por las trochas por las que circulan los animales silvestres y que sirve para cazar, pero causa muchas desgracias cada año en las personas y también mata fauna de forma indiscriminada. Entonces, gracias a la actuación de esta asociación se ha conseguido
prácticamente erradicar este mal hábito, esta mala práctica en estos montes del Vaquero, y se está trabajando en la habilitación, como comentaba antes Alex, de senderos y trochas de observación de fauna, de observación del ecosistema, de flora, etcétera. Se están poniendo puestos de vigilancia, se está controlando un poquito el buen uso del lugar, y creo que por el hecho de tener esta asociación en el área de amortiguamiento de Cordillera Azul, por el hecho de tener la comunidad nativa de Muixuclamas en Cordillera Escalera, por el hecho de estar también trabajando con la comunidad de Chasuta, que ha sido siempre uno de nuestros tours más solicitados, se llama La Selva de Chocolate, y ahí vamos a visitar el trabajo en Huasichay de preservación de la artesanía nativa tradicional de Chasuta, y vamos a ver también el trabajo de las mujeres asociadas en Mixqui Cacao para elaborar chocolates. Creo que estamos en medio de un triángulo que ofrece muchas posibilidades, y siempre trabajando con las comunidades locales o comunidades nativas. Muchísimas gracias, Luis. Creo que nos ha dado una visión mucho más grande del trabajo que están haciendo. Importantísimo trabajar con la comunidad local, con las comunidades nativas, y que también los recursos se distribuyan en estos espacios, ¿no? Tenemos otra pregunta que quisiera invitar al señor Luis Castañeda para que nos responda. Se trata sobre el tema de los paquetes de naturaleza para peruanos, porque hay muchas personas que señalan que estos son muy caros. Entonces, decirles que este evento tiene la finalidad de invitarlos, de inspirarlos, de querer que todos los peruanos y todas las personas que nos están viendo de algún país cercano tal vez o muy lejano, nos visiten en algún momento y vean la gran biodiversidad, la cantidad de ecosistemas que tenemos acá. Así que le doy el pase a Luis Castañeda para que nos explique un poquito más, de repente, por qué estos tours de naturaleza son un poco más costosos que los habituales y qué es lo que implica. Te doy el pase, Luis. Gracias, Shirley. Sí, efectivamente, el tema de la inversión en la conservación a veces no se llega a recuperar nunca, ¿no? Porque es el trabajo constante y el bosque al final se regenera solo, ¿no? Verdaderamente que es interesantísimo escuchar a todos mis amigos todos los esfuerzos que hacen para proteger, conservar e investigar sobre todo, ¿no? En la medida que nosotros investiguemos la biodiversidad y tengamos más información, eso se traduce en el contenido de la historia, ¿no? En la experiencia que va a tener el visitante, y en ese sentido, de hecho, los tours, digamos, que usualmente teníamos dirigidos a nuestros birdwatchers de todas las 45 países que nos visitan en Aconavic, ahora tenemos que dirigirnos al turismo interno, ¿no? Será el turismo regional, el turismo local, y también el turismo de Lima, cuando ya puedan reactivarse los vuelos. Y estoy seguro que va a haber promociones, va a haber incentivos para que puedan gozar de esta experiencia en la selva alta de San Martín, en la Cordillera Escalera. Y yo creo que muy importante es la experiencia, ¿no? Esta experiencia de caminar en el bosque, los japoneses le llaman el Shinrin-yoku, que es baños del bosque, ¿no? Lo utilizan como una terapia. Y al final yo creo que sería muy importante realizar muchas actividades como la observación de aves, a veces le llaman el yoga de la naturaleza, ¿no? Porque te da relax, te da tranquilidad, te da concentración, ¿no? Tú que eres una experta en yoga, mi estimada. Sí, realmente lo he vivido yo, he tenido la oportunidad de hacer varios caminos de aves, de pajarear por San Martín, ha sido un gusto. Y eso lo que tú cuentas es importante, ¿no? Porque si vemos el tema, no es que sea muy caro, es que hay mucho más detrás, ¿no? Podemos ver la infraestructura, la preparación de las personas que nos guían, porque yo he tenido el gusto de tener a grandes pajareros guiándome, y hasta por el sonido reconocen las aves, la investigación que mencionas, el equipamiento. Entonces hay que tener todos esos temas también en consideración, que son bastante importantes. Bueno, creo que hemos culminado con las preguntas del público. Quiero yo, antes de despedirme, agradecerles a todas las personas que han participado. Primero, a todas las personas que nos han estado viendo.
a nuestros panelistas que nos han contado un poco más sobre los sitios que ellos gestionan, a Henry por llevarnos en este mágico viaje por Tarapoto, alrededores, Cordillera Escalera. Ha sido de verdad un gusto estar presente y poder vivenciar a través de mi computadora todos esos ecosistemas y la gran biodiversidad que tenemos en San Martín. Así que bueno, antes yo de despedirme, no quiero irme sin decirles que nuestra tercera fecha se viene, es el 29 de julio, y vamos a estar a las 3 de la tarde esta vez. Vamos a conversar sobre aves del Bosque de Protección Alto Mayo y su entorno. Es el día 29 de julio a las 3 de la tarde. Vamos a hacer el mismo live por el canal de Canatur, así que los esperamos. Y finalmente solamente quiero recalcarles y hacerles mención de que la conservación es trabajo de todos. Si bien es cierto, hoy hemos visto unas aves excepcionales y un trabajo de conservación increíble por parte de los panelistas, tengamos en cuenta también que esto nos corresponde a todos. Desde pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Finalmente todo lo que utilizamos, el plástico, nuestros residuos terminan últimamente en los ríos, en los mares, así que es labor de todos proteger la naturaleza, conservarla para que podamos tener estos escenarios maravillosos que hemos visto en este tour virtual. Así que les mando un abrazo grande a todos, les deseamos desde aquí unas felices fiestas patrias y nos vemos el día 29. ¡Chao!